Hola, hola, saludos cordiales, estudiantes de noveno año básico. A pedido de un suscriptor, voy a explicar la página 144 y 145 del tema factor común monomio y factor común polinomio. Veamos, primero unos conocimientos previos que están en el libro y que podemos recordar. Nos dice, ¿qué es factorización de monomios? Sabemos que monomios es cuando solamente tiene una parte literal, un signo y un coeficiente. No hay más. Entonces, factorización de monomios significa expresarlo como el producto de otros monomios. Es decir, que un solo producto, un solo monomio, se puede expresar en la multiplicación de otros monomios. Por ejemplo, tenemos aquí el monomio es menos 6x cubo y cuadrado. La solución podría ser que una de las tantas formas, porque hay diferentes formas, puede ser que multiplicamos 3 por 2, menos 2 por 3 me daría menos 6, x cuadrado por x, sabemos que multiplicamos, sumamos sus exponentes, me daría x al cubo, y por y cuadrado. Es decir, que esta multiplicación de estos monomios va a ser igual a este que está aquí. Continuamos. También hay factorización de polinomios. Polinomios es el conjunto de varios monomios que tienen un factor común. Factor común significa que tengan una letra en común, una incógnita en común o un exponente en común. Veamos. El factor común de un polinomio se forma con el máximo común divisor de los coeficientes, que vendrían siendo estos números que acompañan a las letras, y también de las partes literal, es decir, los que tengan comunes con el menor exponente. ¿Ya? Una vez conformado el factor común, se divide cada término del polinomio para el factor común. Los cocientes constituyen el polinomio factor. Más adelante vamos a poner en práctica esto. En algunos polinomios es necesario hacer agrupaciones para extraer el factor de entre sus elementos, luego de lo cual es probable que exista otro factor común. De ser así, el polinomio queda factorizado por agrupación, es decir, que hay factores comunes pero agrupados. Mire, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo cuando vemos que este 26x cuadrado puede ser agrupado con 26x, y este 5ax puede ser agrupado con 20a, teniendo como factor común en este caso, en este grupo de aquí, la a, y en este grupo de aquí, la x. Tomando en cuenta también que el 6 y el 24 son múltiplos de 6 en este caso, y el 5 y el 20 son múltiplos de 5. Por eso vamos a agruparlo de esa manera. En el primer y segundo término tienen letras común X, mientras que el tercer y cuarto término tienen letra común A. Por lo tanto, lo agrupamos de dos en dos, abrimos dos paréntesis. En el primero colocamos el primer grupo, que ya vimos por qué lo agrupábamos así, y el segundo de esta manera. Se extrae el factor común. El factor común de aquí, nosotros vemos si este número está contenido en el otro, y como está contenido de manera exacta, lo colocamos. Y la letra con menor exponente, en este caso X. Y procedemos a dividir cada uno de estos términos por el factor común. 6 dividido para 6 a 1, x dividido para x cuadrado a x. 24 dividido para 6 a 4, x dividido para x, que sería a 1 que no lo colocamos. De la misma forma aquí, 5ax, 20, tenemos el factor común 5a, 5ax dividido para 5a me queda x, porque 5 dividido para 5 a 1, a dividido para a 1, y lo que me queda es x. 20 dividido para 5 a 4 y a dividido para a 1, que no es necesario colocarlo. Los dos términos tienen un factor común, miren, ¿ve? Tenemos x más 4 y x más 4 que se repite. Entonces, lo ponemos en un primer paréntesis, en el otro paréntesis colocamos los números que están fuera de los paréntesis, es decir, los factores comunes. Y ese sería por agrupación de términos. Vamos entonces poco a poco a resolver las páginas 144 y 145.
Primero vamos a recordar cómo se calcula el máximo común divisor y nos pide que lo resolvamos, calculemos en este número, grupo de números, 14 y 21. Recordemos que el mínimo común múltiplo es 1 y el máximo común divisor es otro. El máximo común divisor se caracteriza porque solamente podemos simplificar o descomponer cuando tengamos ese múltiplo de todos los números. Por ejemplo, en este caso, 14 21 tiene séptima, la séptima de 14 2, la séptima de 21 3. Ya no puedo seguir descomponiendo porque tiene que haber un número que se descomponga los dos términos, y en este caso no hay. Entonces, el MCD sería 7 de este grupo de números. En el literal B tenemos 12, 20 y 36. Claramente, como termina en cifra par y en 0, tiene mitad. La mitad de 12 es 6, la mitad de 20 es 10, la mitad de 36 18. Nos damos cuenta que igual continúa teniendo mitad porque terminan en cifra pares y 0. La mitad de 6 3, de 10 5 y de 8 9. Aquí nos damos cuenta que ya no podemos descomponer, entonces significa que hasta ahí nos queda y vamos a multiplicar estos dos números. 2 por 2 es 4. El MCD sería 4. En este grupo de números nos damos cuenta que no tenemos mitad en todos los números porque este tiene tercera, pero nos damos cuenta que tenemos tercera en cada número. ¿Cómo sabemos que tenemos tercera? Sumando estos dos números, y si nos da múltiplo de 3, si tiene, miren, 9 más 3, 12, está en la tabla del 3. 7 más 2, 9, está en la tabla del 3. 6 más 6, 12, está en la tabla del 3, por tanto, todos los números que están aquí tienen tercera. La tercera de 93, 31, de 72, 24 y de 66, 22. Ya no podemos seguir descomponiendo porque no tenemos para un mismo número. Entonces, el MCD sería 3. En este grupo de números, todos terminan en cifra par. Tenemos mitad, mitad de 18, 9, de mitad de 54, 27, de 42, 21. Aquí nos damos cuenta que tiene tercera, porque todos estos números están en la tabla del 3, son múltiplos de 3. Entonces, la tercera de 9, 3, de 27, 9 y de 21, 7. Y aquí no podemos seguir descomponiendo porque el 7 ya no concuerda con los otros números. Entonces, al multiplicar estos números, 3 por 2, 6, el máximo común divisor sería 6. Ahora nos dice que relaciona cada monomio con su factorización, es decir, cómo se descompone. Aquí claramente nosotros vamos a buscar dos números que nos den 15 y nos vamos a dar cuenta que sería este. 3 por 5, 15 ax cuadrado. Esto con esto es lo mismo, está factorizado. Por medio de una multiplicación me va a dar este mismo resultado. 96, tenemos aquí 12 por 8, 96, x cuadrado más por x me da x a cubo y y cuadrado. Aquí tenemos 28, busquemos dos números que multiplicado me dé 28 y tenemos 4 por 7, a cuadrado, x por x cuadrado. 27 me da 3 por 9, 27, x cuadrado por x cubo me da x a la quinta, y cubo por y me da y a la cuarta. Aquí sería 6 por 3, 18, a y x por x cuadrado. Los números que me dé esta cantidad sería 2 por 3, 6, x, y aquí que está el 1 sería x cubo y y cuadrado. Y 21 sería 3 por 7, a cuadrado a x cuadrado. Yo le estoy explicando, yo pensando que usted ya sabe las propiedades de la potencia, que sabemos que cuando hay multiplicación de la misma base se suman los exponentes. Cuando no hay nada aquí está el 1. Entonces aquí me daría 2 más 1, 3, por eso me quedaría igual a este. En este caso aquí, como aquí tenemos el 1 y el 1, entonces sería x por x cuadrado, entonces sí me coincide con esto. Recordando las propiedades de la potencia que usted ya tiene que manejarlas. Extraiga el factor común. ¿Cómo extraemos el factor común? Buscamos el número menor que contenga de manera exacta al otro. El 2 sí contiene de manera exacta al 4. Entonces 2 es un factor común. Ahora veamos las partes literal. El a y a cuadrado son iguales. Se escoge el que tiene el menor exponente. Y en b igual. Entonces me quedaría 2ab como factor común y empiezo a dividir. 2ab por 2ab me da 1. 4 a cuadrado b
me daría 2a. ¿Por qué? 4 dividido para 2 a 2, a cuadrado dividido para a. Recordemos las propiedades de la potencia. A cuadrado dividido para a, se pasa a la base, que es a, y se restan los exponentes. Como aquí está el 1, 2 menos 1, 1 que no es necesario colocarlo y por eso me da esto. Aquí vemos que el 3 sí está contenido de manera exacta en el 18, entonces sí es un factor común. En las letras vamos a colocar la que tiene menor exponente, que sería m. N no lo colocamos porque no está común con el primer término. Entonces nos quedaría 3m como factor común y empezamos a dividir. 18 dividido para 3 a 6 y m cuadrado dividido para m a m, como lo vimos aquí. M cuadrado dividido para m, se pasa a la base y se restan los exponentes, la base es m, entonces como aquí está el 1, 2 menos 1, 1, que no es necesario colocar. De la misma manera, 3 dividido para 3 a 1, no es necesario colocarlo. M dividido para m, tampoco, entonces lo que nos quedaría es n, y lo pasamos. Aquí tenemos también que el 4 sí está contenido de manera exacta en el 16, entonces el 4 sí es un factor común. En las letras Q también es un factor común porque está en ambas, se coge la que tiene menor exponente, en R también la que tiene menor exponente y en T lo mismo. Entonces el factor común sería esto, y al dividir 16 dividido para 4 me da 4 y R y T ya no lo colocamos porque R dividido para R me da, mire, veamos, R dividido para R, tenemos que restar exponente, como que aquí está el 1 y aquí está el 1, me daría R elevado a la cero potencia y el R elevado, todo número elevado a la cero potencia es igual a 1 y no es necesario colocarlo porque al multiplicarlo me da lo mismo. Entonces tenemos 16 dividido para 4 a 4, Q dividido para, Q al cuadrado dividido para Q a Q, R. ¿Ya? Y aquí nos quedaría ese resultado. A lo mismo acá sería que el 9 sí está contenido en el 63 y la X con el menor exponente, que aquí me he equivocado, que tiene que ser al cuadrado, porque es el menor exponente. Y dividimos 63 dividido para 9 a 7, x a la cuarta dividido para x cuadrado, x al cuadrado, porque se resta un exponente, y y pasaría. Ya, en el otro sería 9 dividido para 9 a 1, y al cuadrado dividido para y al cuadrado no se coloca porque ya vimos la propiedad, y y cubo ya pasaría directamente acá. Me he equivocado en este ejercicio. Veamos cuando son decimales. Cuando son decimales buscamos también el 0,7, si está contenido de manera exacta en el 4,9. Aquí utilizaremos el w al cubo, que es con el menor exponente, y la z, que es con el menor exponente. Entonces tenemos esto y empezamos a dividir. 4,9 dividido para 0,7 a 7. Este w al cubo con w al cubo no se coloca. Y aquí z al cuadrado dividido para z a z. Más aquí nos daría como solo w, porque z dividido para z desaparece, y 0,7 dividido para 0,7 a 1, y me quedaría w, que como tenemos al dividirlo, me daría 4 menos 3 a 1, como está aquí. De la misma forma el 14 sí está contenido en el 28, entonces el mínimo en el A, el que tiene el menor exponente es a la quinta, en la N que está aquí, y empezamos a dividir. 14 dividido para 14 a 1, que no se coloca, a la quinta dividido para la quinta ya no se coloca, N a la cuarta dividido para N, se restan sus exponentes y me queda N al cubo, y P solo se pasa porque no tiene factor común. Y el otro sería 28 dividido para 14 a 2, la n dividido para n ya no se coloca, y a la sexta dividido para la quinta sería aquí a la 1. Sería solo a porque 6 dividido para a la quinta sería así. Corrijan por favor, todos nos equivocamos. Aquí es 25, sí contiene de manera exacta el 75, sí está contenido de manera exacta en el 75, y sería estos con unos menores exponentes, y al dividir me daría esto. Vamos a comprobar. 25 dividido para 25
x, y, z a 1, 75 dividido para 25 a 3, x cubo dividido para x, se restan los exponentes, me queda x cuadrado, y cuadrado dividido para y, me queda y, z a la sexta dividido para z, z a la quinta, está correcto. Aquí el 6 sería el factor común, aquí porque si lo está contenido de manera exacta, y me daría 6, m a la quinta, n a la quinta y p a la 3, es decir, con los menores exponentes, y al dividirlos me daría esta cantidad. 36 dividido para 6 a 6, m a la sexta dividido para m a la quinta, se restan los exponentes, m al cuadrado, lo mismo con lo otro, y como p3, p elevado al cuadrado dividido para p elevado al cuadrado, ya no se coloca. Menos el otro, como son iguales, mire, 6 dividido para 6 a 1, m a la quinta a 1, n a la quinta a 1, y p a la séptima dividido para p al cubo, se restan los exponentes, 7 menos 3 me quedarían 4. Ahora, ¿cómo hacemos para factorizar expresiones con fracciones? Se saca el común denominador del numerador y del denominador. En este caso, entre 1 y 5 sería el 1 y el 2, como son iguales, sería un medio. Y en las letras lo mismo, el que tenga menor exponente. Y se dividen. En este caso, un medio a b dividido para un medio al cubo b al cubo me quedaría al cuadrado b al cuadrado. Y aquí veamos cómo hacemos. Menos 5 medios dividido para un medio. Aquí nosotros como tiene lo podemos simplificar y más por menos menos, 5 dividido para 1 a 5. Y ya me queda aquí. Menos 5. Ahora veamos en el de acá. El factor común de aquí sería el 3 y abajo el 7 como denominador. Y aquí sería el con menor exponente el m a la 10 y el n también a la 10. Al dividir tenemos aquí 3 séptimos dividido para 3 séptimos, a 1 que no se coloca, m a la onceava dividido para m a la décima, se restan sus exponentes, me queda el 1, m a la una potencia, y n a la décima potencia dividido para n a la décima potencia ya no se coloca. Y aquí lo mismo que hicimos en antes, 9 séptimas dividido para 3 séptimas, simplificamos, 9 dividido para 3 a 3, 3, y dividimos también las potencias. M sería aquí m a la décima dividido por la m a la décima a 1, n a la onceava dividido para n a la 10 a n a la una potencia que tenemos aquí. En este caso se saca el común denominador porque no está de manera contenido de manera exacta el 18 en el 24. Y por eso sacamos ya, veamos si lo podemos poner aquí. Sacamos, descomponemos el MCD de 18 y 24 y nos damos cuenta que tiene mitad. Sacamos mitad de 18, 9, mitad de 24, 12. Todavía aquí tenemos tercera, la tercera de 9, 3, la tercera de 12, 4, y ya no podemos sacar el MCD, sería 3 por 2, 6. Entonces, y el denominador sería 25. 6 25avos con el menor exponente x al cuadrado y y al cuadrado. Y dividimos y nos saldría este resultado. Aquí como vemos, 18 25avos dividido para 6 25avos, simplificamos 18 dividido para 6 a 3. El otro también sería menos 24 25avos dividido para 6 25avos, aquí es menos, el resultado es menos, menos 24 dividido para 6, menos 4, como tenemos aquí. Y los exponentes aplicamos las propiedades de la potencia. Mire, x cuadrado, x a la cuarta dividido para x cuadrado, se restan los exponentes, x cuadrado. Y cuadrado dividido para y cuadrado sería 1 que no se coloca. Aquí lo mismo, sacamos el común denominador, que sería en este caso 13, si está contenido en el 52, y el 3. Y las letras sería la que tiene el menor exponente con este. Y dividimos. Entonces 13 a 13avos me daría 1, r a la quinta dividido por r a la cuarta me queda r a la una potencia, S dividido a la 25 por S dividido a la 24 me daría S a la 1, restando sus exponentes, y acá podemos darnos cuenta que al dividirlo me daría 4. Y como tienen el mismo
las mismas exponentes con los mismos variables, entonces ya desaparecerían. Factoriza las expresiones de coeficientes decimales. Aquí también sacamos el factor común, nos damos cuenta que el 0,5 está contenido en el 1,5, entonces ese es el factor común, y sería la x al cubo porque es el menor exponente, y y a la secta que tiene menor exponente. Y de ahí procedemos a dividir. 1,5 dividido para 0,5 me da 3, x a la secta dividido para x al cubo, resto de los exponentes me da x al cubo, y a la secta dividido para y a la secta ya desaparece, no se coloca, porque es igual a 1. Y aquí lo mismo, 0,5 dividido para 0,5 a 1, y al cubo dividido para y al cubo ya no se lo coloca, y aquí se restan los exponentes, 9 menos 6, 3. Lo mismo acá, el 4 sí está contenido de manera exacta en el 1,6, entonces ese es el común y este es el menor denominador. Procedemos a dividir como usted ya sabe el proceso. En este caso, el 0,8 sí está contenido en el 3,2 y las letras con menores exponentes serían a la quinta y b a la quinta. Y al dividir me daría este resultado. Extrae el factor común de cada polinomio. Aquí nosotros nos damos cuenta que hay el factor común de 6, de 12 y de 4 es 2, porque el 2 está contenido a todos, y en las letras sería X, Y, Z, porque todos están comunes y el menor exponente sería S. Y al dividir, 6 dividido para 2 a 3, X cubo dividido para X cuadrado, Y al cuadrado dividido para Y a Y, Z dividido para Z, ya no se coloca. 12 dividido para 2 a 6, y X, Y, Z dividido para X, Y, Z, ya no se coloca porque es igual a 1, y 6 por 1 es 6, ¿no? Entonces se queda igual. 4 dividido para 2 a 2, y x cuadrado dividido para x a x, y cubo dividido para y a y cuadrado, z cubo dividido para z, z cuadrado. Se restan los exponentes. Aquí claramente nos damos cuenta que el común denominador es 5, y la letra sería a y b cuadrado. Y procedemos al mismo proceso y nos da, este es el resultado. En este caso, el común denominador es 7, todos ellos son múltiplos de 7, y el menor exponente sería w al cubo y z al cuadrado. Y al dividir nos daría este resultado. En este caso tenemos el 8, el 16 y el 4, el común denominador es el 4 porque está contenido en todos, y en el de acá sería 9, como ya vimos, y las letras serían C, A y B con los menores exponentes, y al dividir nos daría esto, como ya expliqué anteriormente las divisiones, que podemos simplificar los denominadores y solo dividir los numeradores. En este caso tenemos aquí decimales que nos damos cuenta que el 0,8 está contenido en todos los otros dos, y el común en las letras sería m al cuadrado, n al cuadrado. Y procedemos a dividir, como ustedes ya saben, aplicando las propiedades de la potencia. En este caso, el común denominador es 2, porque el 6, el 12 y el 4, ese sería el común denominador. Las letras serían Z y X. 2, X, Y, Z. Y al dividir nos daría este resultado. Identifica el factor común y factoriza. Mire, aquí ya tenemos que aquí hay un factor común. Mire, este con este es el factor común. Y en otro paréntesis se colocan estos que están aquí. Entonces nos quedaría n más 1 que multiplica x menos y. En este caso el factor común es 3a menos 5 porque coinciden, y van un paréntesis, y este de aquí me iría en otro paréntesis. Estos de aquí sería el factor común, y estos dos que están acá sería el otro término. Los que se repiten, miren, son factor común, y los que están fuera de los paréntesis se colocan en el otro paréntesis. Completa la factorización. Tenemos aquí ya y sabemos que el factor común es este, entonces entre paréntesis nos daría este resultado al dividir. Acá el factor común entre ellos sería 6x a la cuarta con el menor exponente, y cuadrado, y nos coincide el resultado. En este caso ya tenemos el factor común que sería AB, y entonces el número que iría aquí sería menos 2 menos C, que está aquí, los que están fuera de los paréntesis. Y aquí lo mismo, entonces sería este que está aquí el común.
Factoriza por agrupación de términos. Nos damos cuenta que estos no todos tienen sus factores comunes, entonces los tenemos que separar, agrupar en dos em, paréntesis. Aquí sabemos que el 6 y el 12 sí son múltiplos y que las letras coinciden X y X. Aquí 2 y 4 también son múltiplos y coinciden Y y Y. El segundo paso es factorizar el factor común de cada uno de ellos. El factor común de estos dos sería 6x y al dividir me queda esto. El factor común de aquí sería 2y y al dividir me queda esto. Nos damos cuenta que este es un factor común que lo pondremos en un paréntesis y este en el paréntesis de afuera. Lo mismo acá, lo ponemos dos paréntesis. Mire, m cuadrado es común con este y x. En el lado acá, n y y, n y y. Entonces el común aquí sería m cuadrado x y me daría este al dividir, y el otro sería n cubo y, que me darían lo mismo. Esto va en un paréntesis y los números que están afuera del paréntesis en otro. Aquí tenemos también, lo podemos, este con este lo podemos unir y este con este. ¿Por qué? Porque son el 14 y el 21 son múltiplos del 7 y el 6 y el 4 del 2. Y aquí tenemos que la m se repite, la x, x cuadrado se repite en ambos, y acá tenemos que la y se repite en ambos. Al factorizar, al sacar el factor común, me daría 7x cuadrado y el otro factor sería 2 menos 2y, y nos damos cuenta que nos da el orden, no cambia porque los signos son los mismos, y lo colocamos en los paréntesis como ya vimos anteriormente. Lo mismo acá, mire, tenemos 3b que lo podemos agrupar con este, 4ARX que lo podemos agrupar con este, sacamos el factor común que es 3BY y me queda RT, factor común que es 4AX y me queda RT. Este va en un paréntesis y estos que están afuera en otro. Muy bien, muchas gracias, espero que les sirva y nos vemos en una siguiente ocasión.